saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Hoy estaremos hablando el compromiso de un padre y quiero contarles que en cabina me encuentro bien acompañada con dos pastores en esta oportunidad. Ellos nos van a apoyar ya que aquí en Guatemala pues en junio celebramos el Día del Padre. El primer invitado, él es máster, es presidente del Comité Pro Familia, facilitador de entrenamiento de Cardo International Ministries, es director nacional de Preceptos Bolivia y tiene 13 años de casado con Mónica Marca y tienen una hija llamada Jen de 3 años. Bienvenido, Pastor Daniel. Hermana Isabel, para mí un privilegio. Qué precioso estar en tu programa y compartir las cosas que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas y sobre todo de lo que hemos estado sirviendo en estos años. Muchas gracias. Un privilegio para mí, un honor estar en este programa ante la audiencia que tiene. Gracias. Gracias también a usted. También quiero contarles que se encuentra con nosotros el pastor Felipe Marca, de Iglesia Bautista en Bolivia. Bienvenido, pastor. Mi hermana, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar compartiendo aún la palabra de Dios. Y bueno, saludos a toda tu audiencia y desde La Paz, Bolivia, bendiciones desde la Iglesia Evangélica Bautista. Dios es amor. Gracias. Bienvenidos a todos. Iniciamos. Y quisiera preguntar, ¿cómo pueden hacer los padres para criar hijos de Dios? Creo que esa pregunta es vital y es importante, entendiendo que criar a los hijos es algo muy importante, ¿no es cierto? Y especialmente en nuestro contexto en el cual los valores se están perdiendo, la relación padre-hijo se está deteriorando tremendamente. Entonces, cuando te planteas la pregunta de cómo poder educar a los hijos para que sean hijos de Dios, creo que tenemos que, como la palabra de Dios dice, volver a las sendas antiguas, recuperar esos valores que había de la relación padre-hijo, que lamentablemente hoy se está confundiendo en que el padre tiene que ser amigo, pero en esa amistad de padre a hijo es que estamos haciendo que el hijo ya no tenga el mismo respeto que los padres. No comparto, en lo personal, no comparto mucho la idea de que un padre tenga que ser amigo del hijo, ¿no? El padre es papá y como papá creo que hay una relación bien especial entre padre e hijo y la confianza que se debe tener, creo que la tenemos que ir cultivando desde que son muy pequeños. Entonces, habiendo esa confianza, creo que las cosas van a ir adecuadamente. Entonces, si queremos tener hijos de Dios, entonces creo que tenemos que recuperar esos valores que teníamos antiguamente. Ok, muchas gracias. Y ahora esta pregunta, Pastor Daniel, ¿qué precio debe pagar un padre como prueba de amor a sus hijos? Todo el precio necesario, es decirlo, es pagarlo todo, completo. Y ahí voy con el tema del amor sacrificial. Creo que Dios como Padre lo hizo todo y lo dio todo por su Hijo Cristo. Y ahí tenemos el diseño y el ejemplo de Dios como Padre, dando todo de sí por el bien del Hijo. Nosotros como padres debemos darlo el todo por el todo, diríamos, es decir, ponernos en sacrificio completamente por el bien de nuestros hijos. Eso implica que debemos llevarlos por el buen camino. Es decir, hacer todo el esfuerzo para que ellos vayan con disciplina, con límites, con la mirada puesta en lo que es correcto y para que pase eso, para que suceda eso, yo debo darlo el 100% de mis energías, de mi actitud, de mi tiempo y de hecho es lo que menos están haciendo hoy en día los padres. Creemos que con darles el dinero y el sustento diario con eso es suficiente y eso no es nada. Y tiene que ver con un amor sacrificial que se entrega por el todo. Y ahí podría ser muy bien nuestra referencia en cuanto a 1 Corintios 13, con un amor que lo entrega todo, que no se irrita, que no se enoja, pero que busca el bien, que conduce al hijo, a la hija por el buen camino, cueste lo que cueste, motivándolo, ejerciendo una autoridad como debe ser como padre. En eso coincido con el pastor Felipe, el padre es padre y eso implica autoridad, pero es una autoridad no abusiva, sino es una autoridad basada en el respeto, basado en el ejercicio de ser ejemplo, etcétera, ¿no? Eso podría decir mi hermana en relación a ese punto.
Gracias. Pastor Felipe, brevemente me puede decir, entonces, ¿qué precio? Mire, hay un alto precio, ¿no? Por los hijos. ¿Me puede dar algunos ejemplos? ¿Qué precio es que pagan los papás como prueba de amor para sus hijos? Primero, hermana, creo que el precio no es monetario. En ningún momento tenemos que pensar, que el precio sea monetario. Pero sí, si hablamos de ejemplos de lo que tiene que pagar un padre de pronto por los hijos, es muchas veces el tener que negarse a sí mismo para poder apoyar a los hijos. ¿A qué me refiero con negarse a sí mismo? Que lamentablemente el tiempo de calidad se ha ido perdiendo. Muchas veces la vida está tan ajetreada para los papás, para nosotros, por el tema de nuestro trabajo, de nuestras actividades laborales, que lamentablemente estamos dando poco tiempo a nuestros hijos. Estamos con ellos, pero en realidad no lo estamos. La calidad de vida se ha perdido mucho, ¿no es cierto? Se ha perdido esa calidad de tiempo entre padres e hijos. Entonces, creo que ese es un precio que tenemos que pagar, el volver a darles ese tiempo de calidad a nuestros hijos, de pasar un momento con ellos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es que como papás no solamente tenemos que estar satisfaciéndoles con equipos de tecnología, sino también muchas veces tener que decirle al hijo no. Ese es un sacrificio, entendiendo que ese no va a implicar de pronto muchas veces cuando el hijo ya se ha acostumbrado a la tecnología, a tener un celular en la mano, decirle un no al hijo de pronto va a ser un momento de contienda con los hijos, y lamentablemente esto del celular está creando adicciones en nuestra infancia, y quitarle a un niño un celular muchas veces resulta lo mismo que desintoxicar a una persona de la droga, ¿no es cierto? Entonces, pagar un precio implica también eso, muchas veces aprender a decirle no a nuestros hijos. Gracias, pastor. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, este texto yo creo que cuando lo escribió Pablo, ¿verdad? En su contexto de Romanos hay mucho de qué hablar, pero quisiera preguntarle entonces, Pastor Daniel, ¿cómo pueden los padres presentarse sus cuerpos ante Dios según lo que nosotros hemos leído de Romanos 12, del 1 al 2? Wow, esa es una pregunta fundamental y principal. La única manera de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable al Señor es manteniéndonos en comunión con el Señor, es decir, pensando como Él. En otras palabras, podemos decir teniendo la mente de Él. Pablo va a decir en Filipenses, tengamos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo en relación a los hijos? Dice el Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos. Es decir, Dios piensa que los hijos son de Él. Es decir, ese es su pensar, que nos ha sido dado a nosotros como una herencia. Ese es el pensamiento de Dios. Yo como padre, ¿qué debo hacer? Aceptar ese principio de Dios, que los hijos son herencia que me han sido dados a mí. ¿Y eso a dónde me lleva? A tratarlos, a criarlos como del Señor o como para el Señor. Entonces, realmente, hermana, usted ha tocado en Romanos versos claves. ¿Qué debemos hacer los papás? Meter a esta mente, a este cerebro, el pensar de Dios, para actuar conforme a ese pensar. Dice la palabra que no se puede dar lo que uno no tiene. O sea, uno puede dar lo que hay aquí. Tal son nuestros pensamientos, tal son nuestras acciones. Entonces, depende que tengamos aquí. Es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, con la esposa, con el gobierno, con la naturaleza, etcétera, y etcétera. Entonces, Pablo está diciendo que cómo podemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo escrita? En la palabra, en la Biblia. Entonces, ¿qué debemos hacer los papás? Entrenarnos en Biblia, conocer, estudiar la palabra. Eso dice Deuteronomio capítulo 6, cuando la ley, Dios le dice, señores, Israel, saben, yo soy el único Dios. Deben amarme con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y dice,
Esto guarden, ¿dónde? En su corazón, en su mente, dice. Este mandato guárdenlo acá. Una vez que lo guarden, el texto luego dice, las repetirás a tus hijos. Si yo no puedo repetir lo que no tengo, yo debo tenerlo aquí. Ese es el gran problema de nosotros como padres, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, el gran problema. Por eso es que esto me encanta, este punto, tú tocaste un punto clave. ¿Qué es lo que nos va a renovar? La palabra de Dios. Y para eso, ¿qué debo hacer? Meterlo acá. Para repetírselo a mi hijo, como dice en Deuteronomio, de día y de noche, al caminar, al acostarte. Porque yo no voy a estar con la Biblia siempre en la mano para repetir. Podría ser, pero el texto está diciendo, tenlo aquí para que tú lo repitas. Otra vez, no se puede dar lo que no se tiene. Se da lo que uno tiene. Entonces, ¿qué va a salir por nuestra boca? Lo que hay aquí. Y ese es un principio fundamental. Creo que todos los papás debemos saber eso y debemos entender eso. Me gusta nuestros recursos de Cardo cuando decimos de que debemos darle 3 regalos a nuestros hijos. El primer regalo era el regalo del amor incondicional. El segundo regalo, el amor, mejor dicho, el regalo de la disciplina, poner límites. Y el tercer regalo, el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, eso podría decir mi hermana, creo que eso es lo que debemos hacer los papás para realmente ser esos padres que Dios quiere que seamos para nuestros hijos y criar una generación que sean para Él, ¿no? Ok, muchas gracias. Y quisiera hacerle una pregunta, Pastor Daniel. ¿Usted nos puede decir por qué deben cambiar los padres? La verdad es que primero yo creo que hay que partir y los padres somos el espejo para nuestros hijos, somos el ejemplo vivo. Alguien dijo que somos los libros abiertos. Nosotros somos libros abiertos como cristianos para la gente inconversa. Los padres somos los libros abiertos para nuestros hijos. Lo que ellos ven en nosotros, nuestros hijos, generalmente es lo que hacen y llegan a hacer. Entonces, creo que es fundamental que nosotros como padres aprendamos ese rol que por diseño nos ha dado Dios de cómo ser esos papás, de cómo ser padre. Y el ejemplo de padre que tenemos es a Dios como padre. Como padre nos provee, como padre nos protege, como padre da su amor de manera sacrificial. Entonces creo que es fundamental ese cambio de mente que debemos tener nosotros como padres. Una de las cosas que me está ayudando mucho en este tiempo también en lo personal es que como padres debemos cambiar en nuestra forma de pensar qué es lo prioritario en mi vida como padre o como esposo. Una de las cosas que hemos hecho es invertir el orden de prioridades en nuestras vidas en ese rol de padre y de esposo que tenemos. Y justamente eso es lo que trabajamos en el libro de Sabiduría para Padres, en que la primera prioridad en mi vida debe ser Dios, mi relación con Él. Y después de Dios, mi esposa, mi esposo. O mi esposo o mi esposa. Y la tercera persona más importante después de la esposa o el esposo son los hijos. Ahora, eso no todos lo tienen como una norma en sus vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar a esa forma de pensar para actuar de una manera correcta que bendiga a mis hijos, que bendiga a mi comunidad, que bendiga a la iglesia donde estoy, etc. Creo que tenemos mucho por qué cambiar, pero sobre todo debemos cambiar por amor a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que sean, pero más allá de lo que queremos que sean, lo que Dios quiere que sean. Quisiera preguntarles, por favor, ¿nos pueden dar un consejo práctico para papás? Yo me atrevería a decir que un consejo muy importante en el diario vivir entre padres e hijos es recuperar lo que decía César, un tiempo agradable con los hijos, un tiempo saludable. En ese entender de que tenemos que mejorar nuestra vida familiar, tenemos que recuperar ese tiempo con nuestros hijos, interactuando con ellos, basados también en lo que es la palabra del Señor. Recuperemos ese tiempo. Creo que es lo más esencial. Hay tanto que podemos decir, la clave es hacerlo, ¿no? Un primer consejo que podría dar es que, ya lo había dicho el pastor Felipe también, dedícale tiempo a tu hijo, tiempo. Una relación dialógica con nuestro hijo constante. Corremos mucho, no paramos y necesitamos hacerle mostrar a nuestros hijos que nuestro trabajo no es más importante que él. Entonces eso implica dedicarle ese tiempo. Otro
elogiemos a nuestros hijos, a darle un cumplido. La verdad es que nunca le hemos dicho quizás a nuestros hijos, hijo, eres inteligente, te amo. Eres un hombre que piensa rápido y me gozo de eso. Te felicito. Elogiar su forma de ser, su forma, sus logros. Creo que es muy importante el elogiarlos en el buen sentido y sanamente, ¿no? Pero también hay que exhortarlos. Hay que exhortar. Aquello que está bien, aquello que está mal, hay que hacerlos notar y darles nuestra perspectiva. Y lo último, lo que hacía Jesús. Creo que en la actitud de Jesús podemos ver tres cosas: tiempo, comunicación y el tema de, podemos decir, el elogio. Jesús los tomaba en sus brazos, o toque físico ahí vendría. Eso es un consejo muy práctico. Tomemos a nuestros hijos en su cabecita. Como papá, bendigámoslo. Bendición, decir bien, hablar bien, orar al Señor con un decir bien, en vez de maldecir y no hacer nada de esas cosas. Bendecir. Muchas gracias. Gracias por esta conclusión, ¿verdad? Por este consejo práctico que nos han dado. Pastor Daniel, ¿podría orar, por favor, para concluir este programa? Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de compartir un tiempo con nuestra hermana. Qué privilegio que ella pueda tener este programa para diseminar tus verdades en toda la región de Centroamérica y, ¿por qué no decir, Señor, en todo el mundo? Gracias porque le has dado esa gracia de poder comunicarse y comunicar a otros tus verdades. Padre bendito, gracias por cada oyente de este programa que ha estado hasta ahora acompañando y lo que seguirá acompañando, que los padres, varones, papás, cumplan ese rol y nos afirmemos en este rol, Señor, que en gran mayoría muchos padres han ido dejando de lado, pero que podamos volver otra vez a la senda correcta, a la senda establecida por ti desde el principio de la creación que está en tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos así, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias entonces a ustedes dos. Y a la audiencia, muchas gracias por su fiel sintonía y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Y recuerden, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.